Esos electrones todos también llegan a otro centro de acopio intermedio que se llama citocromo C, que continúan luego hasta el complejo enzimático número 4, donde secuencialmente pasan por los hierros del citocromo A, por los átomos de cobre asociados a ese citocromo, por los hierros del citocromo A3 y por los átomos de cobre asociados también a ese citocromo, para finalmente llegar al oxígeno, a un átomo de oxígeno, ¿cierto? Aquí es un átomo de oxígeno, o sea, media molécula, que con 2 protones de la matriz, eso se convierte en agua. Eso fue lo que vimos la vez anterior. Detallamos la composición de esos complejos. Hasta cierto punto, ¿no? Explicamos bien el transporte electrónico y sobre todo el que ocurre en el complejo 3, que se llama ciclo Q. Es muy importante. Casualmente, de los 4 complejos, es el único, el 3, el que tiene una explicación clara, mecanística de cómo ocurre ese transporte de electrones y cómo ocurre el bombeo de protones, que es lo que vamos a hablar ahora. Decíamos que la fuerza impulsora del transporte de electrones es una afinidad electrónica creciente que hay entre los transportadores. O sea, cada transportador atrae más fuertemente los electrones que el anterior. Esa afinidad electrónica se conoce como potencial de reducción. ¿Sí? Por eso el oxígeno, que es el último receptor, tiene el mayor potencial de reducción, o sea, recibe los electrones o jala los electrones con mucha fuerza. Y el primero, que es el NAD+, tiene el menor potencial de reducción, pero el mayor potencial de oxidación, más 0.32 voltios, ¿cierto? Por eso el NAD+ no funciona como un agente oxidante, sino como un agente reductor cuando está en forma de NADH, porque así el potencial es de reducción y se vuelve positivo. Este menos 0.32 voltios, ya ustedes saben que significa que el NAD+ es muy mal receptor de electrones. Entonces funciona como NADH, como dador de electrones, con un potencial de oxidación, no de reducción. Y que la suma de esos potenciales da la reacción neta, ¿cierto? Que esta es que la energía liberada en esa cadena, desde NADH desde NADH hasta oxígeno molecular, entonces se cuantifica, la energía se puede cuantificar por esta expresión que ya hemos visto en el primer capítulo. Delta G0 es igual a menos NF delta E por el cambio de potencial, y que esa energía calculada de esa manera, desde el NaH hasta el oxígeno molecular, da menos 52.6 kilocalorías, indicando que es una reacción muy exergónica. Vamos a ver en este capítulo, pero algo que ya hemos dicho, pero apenas lo vamos como medio a mostrar un poco más conceptualmente, es que con esa energía la célula solamente alcanza a sintetizar 3 ATPs. 3 ATPs, ¿cierto? La célula solamente alcanza a sintetizar 3 ATP, es decir, la célula apenas alcanza a aprovechar de esos 52.6 kilocalorías, apenas alcanza a almacenar en forma de ATP menos de la mitad. La mitad es como 26.3, menos de la mitad, o sea 21.9, que eso equivale a 3. Si usted calcula 21.9, la energía almacenada en ATP sobre la energía total disponible de la cadena, eso le da una eficiencia como del 42%, algo así, si no estoy mal. Es decir, la fosforilación oxidativa, que es lo que vamos a ver ahora, alcanza eficiencias por estos lados, 40, 42, 43%. Eso es lo que vamos a ver ya. Fosforilación oxidativa. Síntesis de ATP a expensas de la energía liberada por la cadena respiratoria. Ya lo sabíamos, y eso se puede representar esquemáticamente así. Arriba es una cadena, cuando los electrones salen del NaH y llegan al oxígeno. Abajo es otra cadena, cuando salen de FAH2 y llegan al oxígeno. Unos y otros liberan energía. Aquí se libera 52.6, acabamos de ver, kilocalorías. Y vamos a ver más adelante
Aquí se libera más o menos menos 36.4 kilocalorías, más o menos, ¿cierto? Y que parte de esa energía, menos de la mitad, Los como lunes. acabo de decir, es utilizada por un complejo que se llama ATP sintasa, para formar ATP, ¿cierto? Cuando los electrones salen de NaH se forman 3, y cuando salen de FAH2 se forman 2, pero eso es lo que vamos a tratar de explicar, ¿cierto? Bueno, aquí dice que la realiza el complejo ATP sintasa con la siguiente secuencia. Por cada NaH se forman 3 ATPs y por cada FAH2 se forman 2. La pregunta es, lo que vamos a ver ya enseguida es, ¿cuál es la relación? ¿Cuál es la relación que existe o que acopla, o cuál es el mecanismo, o cuál es la estrategia, o cuáles son los eventos que acoplan, que unen la cadena respiratoria con el complejo ATP sintasa, es decir, con la fosforilación oxidativa? ¿Qué es lo que ocurre ahí? ¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo ocurre ese mecanismo? ¿Cómo se acopla eso? Resulta que esto fue resuelto desde el año pasado, y dice en un articulito que pude leer hace un tiempo, decía que unos investigadores se gastaron más o menos 20 años en tratar de aclarar cuál era la relación, o el acople, o el mecanismo que relacionaba la cadena respiratoria con la fosforilación oxidativa. Es decir, cómo era que se aprovechaba la energía liberada por la cadena respiratoria para sintetizar ATP. ¿Cómo se relacionaba eso? Pues a ver, los investigadores empezaron primero a sospechar de lo que ya conocían, de compuestos de alta energía que se formaban con la energía de la cadena respiratoria. Por ejemplo, así como conocían el fosfonol piruvato, el 1,3-bifosfolglicerato, succinil-CoA, acetil-CoA, etcétera, moléculas de alta energía. Ellos dijeron, tratemos de buscar moléculas que se hayan formado, moléculas de alta energía que se hayan formado con parte de la energía de la cadena respiratoria. Eso fue lo que duró 20 años buscando, y no encontraron ni una. En la matriz mitocondrial no encontraron ni una que tuvieran con eso. Pues encontraron las que ya existen, las del ciclo de Krebs. ¿Cuál? Acetil-CoA que entra, está succinil-CoA, y pare de contar. Pero ellos vieron que succinil-CoA se formaba íntegramente en el ciclo de Krebs, no con la energía de la cadena respiratoria. En todo caso, no pudieron encontrar metabolitos de alta energía. Hasta que en 1961 un señor de apellido Peter Mitchell enunció una hipótesis totalmente nueva, original y revolucionaria para el medio. Lo único cierto es que comprobar, verificar y satisfacer experimentalmente a todos los grupos de investigación de la época, eso duró más o menos 17 años, porque en el año 1978 al señor le dieron el premio Nobel por ese descubrimiento, que se llama la teoría quimioosmótica de Peter Mitchell. Solamente hasta el año 78 se la vinieron a reconocer, después de pasar 17 años, según eso, de él haberla denunciado y los otros haber entrado primero a desconfiar, después a verificar, después a comprobar, después etcétera. Siempre lo que ocurre en esto. Esa teoría persiste en el momento, en la actualidad, claro, es la que sustenta esto que vamos a explicar. Claro, ha sido corregida en muchas cositas, ha sido mejorada en muchos aspectos con todos los avances de la espectroscopía, de la electrónica, de los aparatos de ayuda experimental. Échale un poquito de leche. Se han mejorado mucho. Pero aún así, con todas esas mejoras y todo, la teoría actualmente, aunque es compleja y es larga, se puede resumir en 3 premisas, que es lo que siempre hemos tratado de explicar en este curso. 3 premisas, que enseguida trato también de explicarlas en un diagrama, pero que empezamos a hacer. La primera premisa es la siguiente, la que está ahí. A la vez que los complejos enzimáticos transportan 2 electrones, salgan de donde salgan,
impulsan la translocación o el bombeo o la transferencia de protones desde la matriz hacia el espacio externo de la membrana, con la siguiente proporción. Por cada 2 electrones que pasan, el complejo 1 bombea 4 protones hacia afuera, el complejo 3 bombea también 4, el complejo 4 bombea 2 y el 2 no bombea nada, por eso no está ahí. ¿Sí? Entonces, miremos aquí en esta figurita, es de internet, esta si no la hicimos, sino es de internet, donde aquí hay cositas para destacar. A ver, yo pongo esto con tinta. Le pongo esta pluma con otro colorcito verde, para que quede más fácil. Mire, este dibujito que es de internet, usted lo puede tener a ver como sea. Aquí está los complejos de la cadena respiratoria, aquí está el espacio intermembrana, aquí abajo está la matriz, aquí están los electrones, aquí está el complejo 1, el complejo 2, complejo 3, complejo 4, y este último que lo llama complejo, este es el complejo ATP-sintasa, este que está aquí abajo, ¿sí? A mano derecha, complejo ATP-sintasa, que tiene 2 componentes, F0 y F1. Hemos visto en la cadena transportadora, los electrones pueden salir del NADH, 2 electrones, una mol, vamos a hacerlo por una mol de NADH y una de succinato o FAD, o FADH2. ¿Por qué FADH2? Porque es que el FADH2 está por aquí hay un componente de FAD, ¿cierto? Entonces por eso se puede hablar, generalmente lo más común es hablar de FAD, aunque por FAD puede dar el succinato y puede dar una enzima de los ácidos grasos que ya mencioné y otra por ahí, pero entonces por eso hablemos de FAD, ¿cierto? El complejo 2 es el que le saca el succinato, pero el FAD también está presente o también recibe electrones de otras 2 enzimas, como acabo de decir. Pero bueno, NADH, salen 2 electrones y esos 2 electrones van por aquí, pasan por FMN, pasan por proteína ferrosulfurada que está por ahí, etcétera, etcétera. Llega la coenzima Q. La coenzima Q ocurre todo el ciclo Q por el complejo enzimático número 3, pasa en el citocromo C, el citocromo C los pasa al 4, del 4 al oxígeno, a un átomo de oxígeno, o sea, media molécula de oxígeno, y se convierte en agua. Eso ya lo sabíamos. Lo que es nuevo ahora es la primera premisa de la teoría quimiosmática, que fue lo que propuso Peter Mitchell, que al principio nadie le creía, porque era muy horrible. Él propuso, o él creía, que a medida que los complejos iban transfiriendo los electrones como en forma horizontal hasta el oxígeno, simultáneamente iban bombeando, iban pasando, iban traslocando protones desde la matriz hasta el espacio intermembrana, con la siguiente comprobación experimental, aunque él no alcanzó a medir eso, él no alcanzó a hacer eso lo hicieron los investigadores posteriores, él no alcanzó a medir eso, vuelvo y repito. Pero ahora se conoce que experimentalmente, aunque no están bien aclarados, por el complejo 1 se bombean 4 protones al espacio externo, por el complejo 3, 4, por el complejo 4 se bombean 2 y por el complejo 2 no se bombea ninguno, tal vez porque su ubicación está más tirado a la matriz, o tal vez porque sus componentes energéticos no son suficientemente para eso. En fin, de estos bombeos de protones que están aquí, solamente está aclarado en lo del complejo 3 mediante el ciclo Q que expliqué en la clase anterior. ¿Se acuerdan? Que ahí la reacción neta da cuenta de 4 protones que salen a la membrana, al exterior de la membrana. En los otros 2, dicen los textos más recientes de bioquímica, en el 1, en el 2 y en el 4, el mecanismo no está suficientemente claro para mostrar cómo se bombean esos protones al espacio exterior de la membrana. Lo cierto es que las medidas experimentales dicen esto, y esa es la primera premisa de la teoría quimiosmática. La segunda, y es que esa acumulación de protones en el espacio intermembrana o exterior a esa membrana, esa acumulación de protones va creando una represa de protones con 2 efectos. Lo primero, el espacio exterior se vuelve muy positivo, mírenlo cómo está.
¿cierto? Muy positivo, y el de adentro y el de la matriz más negativo. Es decir, va a haber una diferencia de carga, ¿cierto? Una diferencia de carga, que la llaman así, una diferencia de carga. Es este que está aquí, la diferencia de carga. Pero también esos protones acumulados afuera hacen que aquí tenga un pH bajito. O sea, aquí sea ácido y se indica un pH bajito, y aquí sea básico, un pH alto. Es decir, hay una diferencia de pH. Y eso crea otro potencial, una diferencia de pH. Y los dos juntos, ¿cierto? La diferencia de pH y la diferencia de carga crean una diferencia de potencial protónico motriz que se representa de esta manera. Crean por la membrana una diferencia de potencial protónico motriz. Entonces, esa diferencia de potencial protónico motriz se puede volver energía. O sea, la acumulación de los protones afuera es lo que determina esta diferencia. Y esa diferencia se puede volver energía con una fórmula parecida, ¿cierto?, a la que ya sabemos de energética, porque este potencial no es causado por electrones sino por protones, y se llama así potencial protónico motriz. Esa es la segunda premisa. Que a través de la membrana, vuelvo y repito, a través de la membrana se crea una diferencia de carga, se crea también una diferencia de pH, todo por la acumulación de protones afuera, y que juntos dan una diferencia de potencial protónico motriz, que es que se puede fácilmente convertir en energía. Esa es la segunda premisa, ¿cierto? Bueno, aquí falta algo con esto. La segunda premisa está aquí abajo. Los protones acumulados en el espacio exterior o externo crean a través de la membrana una diferencia de potencial o fuerza protónica motriz, causada por dos diferencias, la de carga y la diferencia de pH, que fue lo que yo ya escribí, ¿cierto? Y que eso se puede convertir en energía. Esta energía se puede hacer más o menos igual a algo así como esto, esto multiplicado por una F y esto por un número positivo, algo así. Bueno, los libros de bioquímica, sin hacer cálculos exhaustivos de esto, más o menos explican eso. Pero bueno, esa es la segunda premisa, que ya la expliqué aquí en la figura. La tercera premisa, que la voy a explicar aquí, es que esa represa de protones, ese potencial acumulado en el espacio externo de la membrana, tiene que disiparse. Y hago aquí la siguiente similitud. Una represa de agua, yo hablo aquí de una represa de protones, una represa de agua no se puede dejar crecer indefinidamente porque colapsa. Y de una represa de agua se aprovecha y tiene una energía potencial enorme. Si no, el problema que hubo con el Hidroituango hace como 3 años. Eso tiene una potencia enorme que si se disipa abruptamente causa catástrofes. Lo mismo esto de los protones, esta represa de protones, entonces la represa de agua como el Hidroituango la aprovecha cuando se evacúa el agua controladamente por unos ductos que por gravedad el agua sale o baja con muchísima fuerza, con muchísima velocidad, moviendo unas turbinas, activando unos imanes o magnetos y generando energía eléctrica. Es decir, la energía potencial acumulada en esa represa finalmente se vuelve energía eléctrica, aprovechándola de forma controlada. Lo mismo ocurre acá. Lo que hace la célula es aprovechar la represa de protones, la energía acumulada en esa represa de protones, para disiparla controladamente por un conducto. Ese conducto se le llama F0 de ATP sintasa. Aquí está en la parte aquí mediana de la derecha de esta diapositiva. Por ese conducto empiezan a regresar los protones a la matriz. Miren,
por ese conducto. Todo este componente se llama el componente ATP sintasa, que tiene dos subunidades, F0, que son proteínas integrales de la membrana, y F1, que son proteínas que salen hacia la matriz. F0 es el conducto por donde regresan los protones y F1 es la parte catalítica que sintetiza ATP a partir de ATP más pi que está en la matriz mitocondrial. De manera que, aunque ahorita vuelvo y repito lo que voy a decir acá, de todas formas, cuando los protones empiezan a regresar por F0, ocasionan que uno de los componentes de F0 empiece a rotar. Esa rotación se traslada al componente F1, cambiando la conformación de muchas de esas proteínas y activando la síntesis de ATP, ¿cierto? Y la síntesis de ATP se hace a expensas de la energía acumulada en los protones, y la energía acumulada en los protones obviamente viene de la energía de la cadena respiratoria, porque los protones se bombearon mientras la cadena respiratoria iba funcionando. Eso es lo que se conoce como teoría quimiosmótica. Muy revolucionaria para la época, pero hace tiempos, además de aceptarla, la han mejorado ostensiblemente y la siguen mejorando porque hay algunos puntos por aclarar, como esos mecanismos que mencioné ahorita. También al señor Michel le tocó aclarar la estequiometría del regreso de esos protones, pero actualmente se conoce en forma experimental que por cada 3 protones que se regresan se forma una molécula de ATP. Entonces resumamos la estequiometría básica, ¿cierto? La estequiometría básica, cuando salen 2 electrones del NaH, entonces esos electrones, después de hacer todo el recorrido completo hasta el oxígeno, son recibidos por un átomo de oxígeno, o sea, media molécula. Son recibidos por un átomo de oxígeno. Y en ese recorrido se han bombeado 10 protones al espacio exterior. 10 protones. 4 por el complejo 1, 4 por el complejo 3, 2 por el complejo 4, 10 protones. Que esos 10 protones, cuando van a regresar, ¿cierto?, por cada 3 que regresan, forman un ATP. O sea, cuando regresan los 10, forman 3.ATP, que se abrevian a 3 ATPs, por cada 2 electrones que salen de NaH o por cada molécula de NaH. De ahí sale esa relación. ¿Sí ves? Que por cada NaH que va a la cadena respiratoria se forman 3 ATPs en la matriz, por fosforilación oxidada. Miremos con succinato o con FAD en general. Cuando los electrones salen del succinato y que pasan por FAD, o salen pues también de la enzima de los ácidos grasos que pasan por FAD, pues lo interesante de eso es que no pasan por el complejo 1. Directamente van a coenzima Q, pasan por el 3, por el 4 y son recibidos por un átomo de oxígeno. Un átomo de oxígeno. Simultáneamente, ¿cuántos protones se bombean? Se bombean únicamente 6. 4 más 2, porque como no pasan por el complejo 1, estos se dejan de contar. Cuando esos 6 regresan por el complejo F0 de ATP sintasa, esos 6, entonces se forman 6 dividido 3, 2 ATPs. 2 ATPs cuando los electrones de succinato o de FAD pasan por la cadena transportadora de electrones. Y ahí viene ese número, que por cada FAD que entra a la cadena respiratoria se forman 2 ATPs y por cada NaH se forman 3. ¿Listo? Eso es lo que está aquí. La tercera premisa ya la dije, aquí está pues separada. La fuerza protónica se disipa cuando los protones regresan a la matriz mitocondrial a través del componente F0 del complejo ATP sintasa, provocando que el componente F1 sintetice ATP a razón de una molécula de ATP por cada 3 protones que regresan a la matriz. Entonces de eso se deduce lo que acabo de decir. Cuando los 2 electrones salen del NaH, se consume un átomo de oxígeno. Claro, ¿se acuerdan que el NaH más H más reacciona con un átomo de oxígeno, o sea, la media molécula de oxígeno
para dar nada más agua. Esta reacción la hemos escrito desde el capítulo de energética. Yo creo que nadie no se la debe saber en este momento. Entonces, cuando esos dos electrones van de NaH al átomo de oxígeno, se traslocan 10 protones. Se generan 3.3 moléculas de ATP que se pueden, cuando regresan los protones, que se pueden aproximar a 3. Se trabaja con 3. Se obtiene un porcentaje de eficiencia del 46%, porque se tomó 3.3. Si se toma 3, da el 42%. Va un bajito. Y se tiene una relación P sobre O igual a 3.3, que se aproxima a 3. ¿Qué es la relación P sobre O? Para eso coge el tablerito. Relación P sobre O, ¿cierto? ¿Qué es lo que falta? Está ahí, relación P sobre O. P sobre O significa número de fosfatos consumidos en la fosforilación, número de grupos fosfatos consumidos por átomo de oxígeno. O es un átomo de oxígeno, átomo de oxígeno. Acuérdense las dos reacciones que hicimos, ¿cierto? Las dos reacciones son estas: NaH más H más un medio de O2 da nada más agua. Pues yo la escribo aquí para que no haya lugar a dudas. Y la otra es FAD H2 más un medio de O2 que da FAD. Cambiamos colorcito para que no haya mucho problema. Entonces, esa relación P sobre O, que es número de PI consumido sobre átomo de oxígeno, acuerden que el número de PI consumidos, esta otra relación, número de PI consumidos, los PI, cuando reaccionan con ADP, da el mismo número de ATPs y de agua. Esta es la otra reacción asociada. Es decir, si uno sabe contar el número de fosfatos consumidos en una reacción, sabrá concluir que es el mismo número de ATPs formados, porque están de 1 a 1. Entonces el número de PI consumidos es igual al número de ATPs formados. El número de ATPs formados por átomo de oxígeno. Hasta ahí todo va bien. Pero el número de ATP, arriba el número de ATPs formados. Pero según la reacción de arriba, en el caso del NaH, el número de ATP formado, el número de átomos de oxígenos equivale al número, ¿cierto? Al número, un átomo de oxígeno reacciona con una molécula de NaH, o sea, por NaH que se consume, NaH consumido. Y eso es lo que significa la relación P sobre O. El número de ATPs formados por NaH consumido. O sea, si P sobre O vale 3, significa eso, que por cada NaH que va a la cadena respiratoria se forman 3 ATPs. Eso es lo que significa la relación P sobre O. Si esa relación vale 2, significa que es en el caso que por cada molécula, en este caso de FAH2, que va a la... Y de ahí es que sale eso. De ahí es que sale eso, porque eso fue lo que demostramos al considerar el número de protones que se bombeaban, ¿cierto? Eso es lo que está aquí abajo. Se obtiene una relación P sobre O de ATP formados por átomo de oxígeno igual a 3.3, que en el caso del NaH siempre se aproxima a 3. Casi nunca se trabaja con 3.3, se trabaja con 3. ¿Listo? Esas son las conclusiones. Igual se puede hacer para FAD, como acabo de decir, ¿cierto?
Cuando es con FAT se obtiene 2, etcétera, etcétera. Bueno, ¿alguna pregunta? El complejo ATP sintasa es este. Este es un dibujito también de internet que siempre lo he querido mostrar desde el semestre pasado. Antes no, simplemente para que tengamos alguna visión esquemática y un poco global de lo que es este complejo. Es una molécula muy complicada. Su funcionamiento no está totalmente aclarado. Esta parte aquí es esta parte es la membrana mitocondrial interna. Aquí está la matriz, está como al revés de lo que hemos dibujado nosotros, pero bueno, habría que voltearlo. Aquí está la matriz, este es el espacio exterior de la matriz, espacio exterior aquí abajo, y este es el componente, esta es la membrana, ¿no? Este es el componente F0, que es el que está, cuyas proteínas, que son muchas. Mire que inclusive internamente los dividen en proteínas A, B, de tipo C, formando el complejo F0, que es el que actúa como unidad bombeadora de protones o como conducto para regresar los protones. Mire, los protones regresan por aquí, mírenlos acá. Los protones regresan por acá. El regreso de esos protones hace rotar estas proteínas o este componente C de esa unidad bombeadora, hace rotar. Esa rotación se traslada al componente F1, que es la unidad catalítica y que está en la matriz. Esa rotación de esa componente F1 le cambia la conformación a todas esas proteínas, activando la síntesis de ATP más agua a partir de ADP más pi. ¿Cierto? Acabo de decir, pero el detallado en algunos artículos y libros de bioquímica intentan hacerlo, pero es bastante complicado y ellos mismos aclaran que algunos aspectos no están lo suficientemente aclarados. En todo caso, este complejo ATP sintasa, que lo llaman también complejo número 5 o complejo F0F1, F0F1, es el responsable de sintetizar ATP y de aprovechar la energía acumulada en los protones que viene de la cadena respiratoria para formar ATP. Hago una anotacióncita. Este mismo complejo existe en la cadena transportadora de electrones fotosintética, la que vimos en el primer capítulo. Allí ocurre un evento parecido a esto. A medida que los electrones van pasando del fotosistema P680 al P700, que pasa por plastoquinona, pasa por citocromo BF, pasa por plastocianina. En ese trayecto también se bombean protones por fuera de la membrana mitocondrial, de los tilacoides. También se bombean protones, que ahí hay. Esos protones crean un gradiente de potencial que se regresan por el complejo ATP sintasa que está allí similar a este. Se regresa por ese complejo, ocurre lo mismo que yo estoy haciendo acá, y en la matriz del cloroplasto que se llama estroma también se sintetiza ATP de esta misma manera. O sea, los eventos son muy similares. Los eventos son muy similares. ¿Alguna pregunta? Bueno, aquí hay un diagramita que también integra lo mismo, donde tenemos un poco menos saturado que el anterior, tenemos otra vez lo mismo, electrones saliendo de NADH o de succinato, lo que sea, los de NADH pasan por el complejo 1, llegan al coenzima Q, pasan por el complejo 3 donde está el ciclo Q, aquí está el ciclo Q, luego linealmente van al citocromo C, luego al complejo 4, pasan aquí al oxígeno molecular, un átomo, media molécula, y se convierte en agua. Simultáneamente, el complejo 1 pasa a 4, el complejo 3 pasa a 4, explicados por el ciclo Q. El complejo 4 pasa a 2, ¿cierto? Y esos 10, en este caso, se regresan por el complemento F0 y por cada 3 protones que van,
se, se sintetiza una molécula de ATP. Como van a pasar 10, entonces los 10 sintetizan 10 tercios, o sea, 3.3, vuelvo y repito, que se aproximan a 3 ATPs formadas por cada 2 electrones que salen de una molécula. Los del succinato, que no pasan por el complejo 1, sino por aquí por el complejo 2, ¿cierto? Entonces hacen el mismo recorrido hasta el oxígeno, pero no se cuentan estos 4 protones, porque como no pasan por el complejo 1, no se bombean. Entonces cuando regresan, de igual, los 6 protones del succinato, entonces se forman, a razón de 3 protones que se regresan, que forman un ATP, se forman 6 dividido en 3, se forman 2 ATPs cuando los electrones salen del FAD. Pueden ser del succinato, pueden ser de una enzima de los ácidos grasos que ya he mencionado, o de otra que se llama glicerol 3-fosfato. Se forman 2 ATPs, y esto para el succinato es la relación P sobre O, y para el FAD. Y para el NADH, esta es la relación P sobre O. O sea, en esta diapositiva me parece a mí que está bien ubicada acá, porque puedo compendiar todos estos asuntos que he dicho. ¿Alguna pregunta? Bueno. Pero me están escuchando, ¿no? ¿Cierto? Sí, profe, se la escucha. Sí. Sí, profe. Es que la que me habló muy pasivo. Sí, profe, sí, señor. Listo. Ah, bueno, muchas gracias. Sí, es que de pronto, no te digo pues que al principio de la primera clase tuve que reiniciar el computador porque se escuchaba muy mal. Por eso hago como la pruebita y de pronto no tienen forma de decírmelo. Desacoplantes de la fosforilación oxidativa. A ver, ¿qué pasa? Resulta que estos dos eventos, cadena respiratoria y fosforilación oxidativa, están completamente entrelazados, acoplados, uno depende del otro. La cadena respiratoria funciona adecuadamente si la célula tiene necesidad de ATP. Inclusive si hay mucha cantidad de ATP, la cadena respiratoria empieza a disminuir su ritmo, empieza a ralentizarse, como se dice ahora. Si hay mucha cantidad de ATP, o sea, si es una célula que no está haciendo ejercicio, que se mantiene en reposo, entonces, ¿para qué va a funcionar más la cadena respiratoria? ¿Para qué se produce más ATP? Eso empieza a bloquearse un poco, y el calor y la energía empieza a disiparse como calor, pero también ya sabemos que el ATP, cuando está acumulado, se vuelve efector negativo de todas las enzimas de la ruta oxidativa, de glucólisis, piruvato deshidrogenasa y enzimas alostéricas del ciclo de Krebs. Entonces, el ATP acumulado para todo, y aquí también para la cadena respiratoria, empieza a mermarla. La cadena respiratoria no funciona si el ATP está acumulado, y sí funciona si el que está acumulado es el ADP o el AMP. Ya sabemos que la concentración de estas sustancias indica falta de energía en la célula, indica una célula que se está ejercitando, está gastando la energía, y por lo tanto, como hay mucha cantidad de ADP, eso hace que la cadena respiratoria y todas las enzimas oxidativas se activen, ¿cierto? La oxidación o reducción de la cadena transporta electrones y la fosforilación del ADP para formar ATP son procesos metabólicamente unidos, y a veces se pueden desacoplar. Desacoplar es que funciona la cadena pero no se forma ATP. Eso lo hacen algunas sustancias, ¿cierto?, que interrumpen la formación de ATP. ¿Y qué es lo que ocurre? Eso significa que los alimentos se oxidan común y corriente, porque la cadena sigue funcionando. Los electrones fluyen por la cadena hasta oxígeno, o sea, consumimos el oxígeno. Se crea el gradiente de concentración de protones. Los protones pasan común y corriente y se acumulan en el espacio externo. Pero, como la sustancia, el desacoplante es que no es que inhibe la ATP sintasa, no, eso llaman inhibidores de la ATP sintasa, no es que lo inhibe, sino que el desacoplante disipa los protones
para que estos no pasen por la cadena, por el ATP sintasa. Al desacoplante, como voy a mostrar ya, simplemente se encarga, es como si a una represa de agua se le abren otros boquetes por otros lados para que el agua se vaya por allá. Así es acá. El desacoplante utiliza otro método para devolver los protones a la matriz y la energía, esa energía no sea aprovechada por el complejo ATP sintasa, ¿cierto? Finalmente, el desacoplante disipa el gradiente de protones en forma de calor. La energía se pierde en forma de calor. Y la ATP sintasa ya no dispondrá de energía para sintetizar ATP. Uno que se ha utilizado mucho y que antiguamente lo recomendaban como adelgazante, pero ya no, porque presenta muchos efectos secundarios para la salud, es uno que se llama dinitrofenol, 2,4-dinitrofenol. Es esta sustancia que a pH celular se halla disociada, que es una especie de ácido. O sea, es un fenol, pero con los grupos nitros eso le da mucho carácter de acidez. A pH celular se halla disociada. Cuando está en el espacio externo, como el espacio externo está recargado, es muy ácido, está recargado de protones, esos protones se empiezan a protonar. El 2,4-dinitrofenol, y mire como lo ponen, le quitan la carga. Al quitarle la carga, entonces fácilmente difunde por la membrana mitocondrial, que es lipofílica. Fácilmente difunde por la membrana mitocondrial y va a la matriz. En la matriz, como es un espacio que es básico, como ya expliqué ahorita, es un poco básico, esas bases le quitan los protones a los 2,4-dinitrofenol. Le quitan los protones y la convierten otra vez en disociada, 2,4-dinitrofenol disociado, que por acumulación, por concentración, se difunde por la membrana mitocondrial y pasa otra vez al espacio exterior, donde vuelve a repetir el ciclo. En forma neta, cuando estos ciclos se van repitiendo, como lo expliqué, lo que va ocurriendo es que los protones que están acumulados en el espacio exterior se van a pasar para la matriz. Miren. Este sistema funciona simplemente para traspasar protones del espacio exterior a la matriz mitocondrial. Esa es una forma de disipar el potencial de protones. El potencial se acaba porque la energía se fue disipando como calor. A eso se le llama desacoplante. No es que inhibe la ATP sintasa, no, sino que no le da oportunidad, vuelvo y repito, es como una represa de agua que se le abren unos boquetes en otro lado para que el agua no regrese por los ductos que inicialmente se hicieron, sino por otros. Y la energía se disipa simplemente. Aspectos energéticos del catabolismo de la glucosa. Lo primero, fosforilación oxidativa, la eficiencia, ya hemos hablado un poco de eso. Se refiere al porcentaje de energía liberada en la cadena transportadora que es aprovechada por la ATP sintasa para formar ATP. Ya hemos dicho que eso no aprovecha ni la mitad de la energía, aprovecha menos de la mitad, 40, 42%, algo así. Cuando el flujo de electrones va desde NaH hasta oxígeno, ya hemos dicho que se libera 52.6 kilocalorías y desde succinato a FAD se libera más o menos 36.4. Pero ya hemos mostrado que cuando los electrones salen de NaH se forman 3 ATPs, que eso gasta únicamente 21.9 kilocalorías, generando una eficiencia del 42%. Es decir, cuando esos 21, vamos a poner esto con rojo. Vamos a poner con esto. Cuando ese 21.9, ¿cierto? Que la energía aprovechada en ATP se divide por 52.6 y se multiplica por 100, pues da este 42%, ¿sí o no? De igual manera aquí abajo, si los electrones provienen del succinato de FAD, se forman 2 ATPs que consumen una energía de 2 por 7.3 que da 14.6. Cuando ese 14.6, que es la energía utilizada para formar 2 ATPs, se compara con la energía que realmente
genera la cadena respiratoria desde succinato o desde FAT, o sea, 36.4, y se multiplica por 100, eso da una eficiencia del 40%. Eso se llama eficiencia de la fosforilación oxidativa. No pasa 40, 42, 43, 45%, no llega a la mitad. Es decir, la fosforilación oxidativa, el ATP sintasa, no alcanza a aprovechar la mitad de la energía que libera la cadena respiratoria para formar ATP. ¿Qué pasa con el resto de energía? Simplemente se disipa como calor. Y eso está relacionado porque el proceso de teoría quimiosmótica que acabo de explicar es supremamente complejo e involucra muchos pasos, y en esos pasos individuales es donde se va perdiendo calor de a poquito, de a poquito, de a poquito. Algo tiene que ver con eso. Ese es un primer aspecto. El otro aspecto, repasemos el catabolismo de la glucosa, ¿cierto? Repasámoslo. Aquí está glucólisis, como ustedes ya saben. Aquí está piruvato de deshidrogenasa. La glucosa con glucólisis genera 2 piruvato, y piruvato de deshidrogenasa genera 2 acetil-CoA, que se oxidan completamente el ciclo, ¿cierto? Aquí está como enzimas importantes: isocitrato deshidrogenasa, las que producen AH. Aquí está alfa-acetoglutarato deshidrogenasa, que produce AH. Aquí está succinato deshidrogenasa, que produce FAH2. Y aquí está malato deshidrogenasa, que produce NADH. Dice lo que está aquí, ¿cierto? Por glucólisis se generan 2 NADH. A partir pues de glucosa, ya sabemos que se generan 2 NADH. Pongámoslo por aquí. 2 moléculas de NADH. Por los 2 piruvatos también generan, cada uno genera 1 NADH cuando pasa a acetil-CoA. Entonces los 2 piruvatos generan 2 NADH. Cuando los 2 acetil-CoA entran al ciclo de Krebs y ocurre un ciclo completo con estas 4 deshidrogenasas, entonces ya sabemos que la reacción neta del ciclo de Krebs da 3 NADH, o sea que aquí daría 6. Pues da 6, pero aquí da 6, más se le suman los 4 de arriba, más los 4, estos 2 y estos 2. Y FAH2 da 2, da 2 FAH2 que se forman ahí. Entonces estos 10 NADH que se acumulan aquí y estos 2 van todos a la cadena respiratoria, se les pasa aquí a la coenzima Q, lo mismo FAH, luego citocromo C y luego un átomo de oxígeno. ¿Sí? Pongámosle aquí un átomo de oxígeno. En esos tres puntos, complejo 1, complejo 3 y complejo 4, se bombean protones que sintetizan ATP. No es que ahí se sintetiza ATP, no, el ATP se sintetiza siempre que haya ATP sintasa, sino que en esos 3 puntos se bombean protones. Eso es lo que significa eso. Se bombean protones. Bueno, algo que tengo que decir acá, antes de continuar, es lo siguiente. Y vuelvo y le cambio a esto el dibujito. Cambio esto el color. Algo que tengo que decir es lo siguiente. Resulta que todo el mundo sabemos que la glucólisis ocurre en citoplasma. Es decir, que esto ocurre, tiene que traspasar una membrana mitocondrial interna o una doble membrana mejor que tiene el citoplasma para pasar a la matriz mitocondrial. Todo esto aquí arriba ocurre en el citoplasma, la glucólisis, pero piruvato de deshidrogenasa, el ciclo de Krebs y cadena respiratoria y fosforilación oxidativa ocurre en mitocondria, una parte en la membrana y otra en la matriz. Entonces hay un problema adicional, que la cantidad de NADH que produce la conversión de carbohidratos en piruvato y que se generan en el citoplasma, tienen que pasar desde el citoplasma hasta la mitocondria. Y ese traspaso es un poco complicado. Ese traspaso lo hace por unos mecanismos o por unos sistemas
que se llaman lanzaderas. Y ahora son dos. Ahora explico de uno de esos NADH citoplasmáticos. A la mitocondria se hace mediante un sistema especial de transporte que se llama lanzaderas. Lanzaderas son dos. ¿Listo? Ahora me devuelvo a eso. Sigamos. Rendimiento de energía en forma de ATP de la oxidación de la glucosa. Es decir, cuando uno oxida totalmente la glucosa, ¿cuántas moles de ATP se obtienen? Cuando oxida una mol de glucosa, o sea, 180 gramos, ¿qué es lo que pesa una mol de glucosa? 180 gramos. Cuando lo oxida totalmente a sal y agua, ¿cuántas moles de ATP se produce? Para eso tenemos en cuenta los eventos, como ya explicamos, creo que en este capítulo antes, o en el capítulo anterior, no sé. Para esos eventos, para oxidar una mol de glucosa hay que pasar por glucólisis, piruvato de deshidrogenasa y ciclo de Krebs. Aquí tenemos una columna con los NADH que se producen, con los FALH2, con los ATP a nivel de sustrato y con los ATP por fosforilación oxidativa. Entonces sabemos que en glucólisis se generan 2 NADH, 0 FAH2, 2 ATP a nivel de sustrato, y estos 2 NADH, cuando van a la cadena respiratoria, producen 2 por 3, 6 ATPs por fosforilación oxidativa. Eso fue lo que acabamos de ver. Ahí yo tomo algo. Bueno, complejo piruvato de deshidrogenasa. 2 piruvatos generan 2 NADH, 0 FAH2, 0 ATP a nivel de sustrato, y por cadena respiratoria los 2 NADH generan 2 por 3, 6, otros 6 ATPs. Ciclo de Krebs son 2 acetil-CoA. Los 2 acetil-CoA generan 6 NADH, 2 FAH2, 2 ATPs a nivel de sustrato, y cuando estos NADH y FAH2 van a cadena respiratoria, el NADH genera 6 por 3, 18 ATPs, y los FAH2 genera 2 por 2, 4 ATPs. Y ahora sí podemos sumar. En la oxidación completa, estos son los eventos de la oxidación completa. En la oxidación completa de una mol de glucosa, se generan aquí 4 ATPs a nivel de sustrato y 34 por fosforilación oxidativa, en 38, en total da 38 moles, esas son moles de ATP, ¿cierto? Moles de ATP por mol de glucosa, ¿cierto? Vamos a ver cuánta energía representa eso en kilocalorías, y cuánta energía, ojo, y cuánta energía representa esto con relación a la energía total que pudiera contener una mol de glucosa. Ahora, estos 38 moles de ATP son los que la célula es capaz de extraerle a 180 gramos de glucosa, pero no necesariamente la energía total. Pues si eso fuera la energía total, este proceso celular que acabamos de explicar sería 100% eficiente, y no lo es tan eficiente. Entonces vamos a ver, la eficiencia de la oxidación de la glucosa, o sea, se refiere a la fracción de la energía total contenida en la glucosa que es captada por la célula en forma de ATP. La energía total contenida en la glucosa se determina en los laboratorios de bromatología en un aparato que se llama bomba calorimétrica o calorímetro, ¿cierto? En condiciones de estándar de presión, temperatura y pH igual a 7, cuando se quema una mol de glucosa, o sea, 180 gramos, se quema totalmente y se mide el calor de combustión, se ve que se liberan 690 kilocalorías por mol de glucosa. Se supone que este es el 100%, esta es la energía máxima que contiene una mol de glucosa. Y ahora, ¿cuánto obtuvo la célula? Cuando la célula oxida una mol de glucosa, se obtienen 38 moles de ATP en energía útil o aprovechable. Esos 38 moles equivalen a 277.4
que no es ni la mitad de 690. Eso es lo que está de la célula, 277. Si comparamos, si esos 277 lo dividimos entre 690 y lo multiplicamos por 100, eso da una eficiencia celular del 47%. Esa es la eficiencia de la oxidación celular de la glucosa, 40%. Con todos estos procesos de glucólisis, de piruvato deshidrogenasa, de ciclo de Krebs, de cadena respiratoria, de profundización oxidativa, en general, la célula solamente es capaz de aprovechar el 40% de la energía de las biomoléculas. O sea, más o menos, 40, 42, 40, lo que sea. La maquinaria celular es capaz de aprovechar el 40% de la energía total contenida en la glucosa. El resto se libera como calor. Esta es la conclusión de todos estos jóvenes. ¿Alguna pregunta? Bueno, la regulación de esto, que puede ser muy complicada, de la cadena respiratoria y fosforilación oxidativa, pero que no podemos darla en su totalidad aquí, podemos decir que esto está regulado por la concentración de ADP y de ATP en la célula, ¿cierto? O sea, como dije hace ratico, si la concentración de ATP es muy alta, la cadena no debe funcionar, la cadena se debe detener un poco. De igual manera explicamos que la concentración alta de ATP funciona como efector negativo en la glucólisis, en la glucógeno fosforilasa, en piruvato deshidrogenasa y en las enzimas alostéricas del ciclo de Krebs, que son isocitrato deshidrogenasa y alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. El ATP aumentado funciona como efector negativo para eso. De igual manera, la concentración alta de ATP impide que la cadena respiratoria funcione adecuadamente. Debe ser porque también tiene que ver con los complejos enzimáticos que hay allí. De igual manera, cuando la concentración de ADP en la célula es alta, ¿cierto? Es alta, significa, ya sabemos que, ¿dónde está esto? Ya sabemos que el ATP, cuando se hidroliza, se convierte en ADP más PI, digamos, en ADP más PI. Entonces, alta concentración de ADP significa que la célula está carente de ATP, le falta energía. Es una célula que está haciendo mucho ejercicio, digamos, una célula muscular. Entonces, requiere que todos los nutrientes se estén oxidando adecuadamente. Por eso el ADP y hasta la AMP funcionan como efectores positivos de la fosfoglucoquinasa 1 de la glucólisis, de la piruvatoquinasa, de isocitrato deshidrogenasa del ciclo de Krebs y de alfa-cetoglutarato del ciclo de Krebs. El ADP acumulado es un efector positivo de eso. Y también induce, seguramente porque actúa sobre algunos de los complejos enzimáticos, induce a que la cadena respiratoria trabaje aceleradamente para provocar un bombeo de protones hacia el espacio externo, que después cuando regrese, entonces forma la buena cantidad de TP que está requiriendo la célula en ese momento. Eso es más o menos lo que se induce acá. En términos generales, el aumento de los niveles de AMP o ADP, estado energético bajo, dispara o acelera la oxidación de los nutrientes, estimulando estas enzimas, que ya las mencioné. La glucógeno fosforilasa, que produce el glucógeno, fosfoglucoquinasa 1 de la glucólisis, piruvato deshidrogenasa, isocitrato deshidrogenasa del ciclo de Krebs y alfa-cetoglutarato deshidrogenasa también del ciclo de Krebs. Ello conduce en primera instancia a la síntesis a nivel de sustrato de ATP o GTP. Pero lo más importante es que se genera nada H2, que al oxidarse en la cadena respiratoria produce mayor cantidad de ATP. O sea, eso es más o menos como el control que ocurre en todos esos procesos, sin llegar en la cadena respiratoria a meterse de lleno en eso, porque el asunto es más complicado, porque ya hay 4 complejos, cada uno pudiendo ser objeto de un control determinado. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Hasta aquí son las diapositivas que tenía para explicar sí, ya no hay más.
para explicar en este capítulo de metabolismo bioenergético, ¿cierto? Antes de terminar, voy a explicar esa lanzadera que traté de introducir ahorita, que está es un poco elaborada, la explico brevemente y por ahí vamos terminando la clase. Pero antes de irnos voy a explicar este sistema de lanzaderas que está preguntada en el taller de metabolismo aerobio y por ahí vamos terminando. Si tienen preguntas o si tienen alguna cosa, listo. Yo voy a pasar al tablerito para explicar esa lanzadera. ¿Alguna pregunta? Entonces, la introducción es muy sencillo. ¿Hay alguna cosa aquí? Bueno, con estas dos hojitas creo que me defiendo. Por aquí, lo de la lanzadera es lo siguiente. Acuerden que yo les dije que pongámoslo por aquí, que aquí está, que los NADH que se generan en la glucólisis deben atravesar la membrana mitocondrial de alguna manera a la matriz mitocondrial para que allí puedan participar en la cadena transportadora de electrones. Resulta que hay varios sistemas de transporte por la membrana mitocondrial. Uno de ellos es una translocasa, o sea, una proteína integral de membrana, se llama translocasa, que transporta algunas sustancias, pero para el NADH no existe translocasa. ¿Por qué? No sé la razón. No existe translocasa y los NADH desde el citoplasma de la matriz no se pueden transportar de esa manera, pero tienen que pasar. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen a través de un sistema indirecto que se llaman lanzaderas, ¿cierto? Se llaman lanzaderas, son dos. Yo voy a explicar uno acá, el más elaborado. Lanzadera, que son dos: lanzadera de malato aspartato, y lanzadera, esa es la 1, y lanzadera, así se obtienen en la literatura, lanzadera del glicerol 3-fosfato. El único objetivo de estas dos lanzaderas es, vuelvo y repito, transportar NADH desde el citoplasma hasta la mitocondria. Y como les dije, voy a explicar este de arriba, la lanzadera malato aspartato. Voy a explicar esto. Lanzadera malato aspartato. ¿De acuerdo? Antes de irnos. Aquí está la membrana mitocondrial. Digámoslo por aquí. Esto nos coge este pedazo.